¿Cuántas veces te cruzaste con este tipo de noticias en tu pantalla? ¿Cuántas veces te aparecieron las caras de mujeres asesinadas, acompañadas de los detalles más escabrosos? ¿Todavía te importa? Tanto en Córdoba como en el resto del país, los medios de comunicación juegan un papel crucial en la forma en que las sociedades entienden y perciben la violencia de género y los femicidios. Hoy exploramos cómo es que se siguen construyendo estas narrativas morbosas y deshumanizantes y cómo es que se puede trabajar desde una perspectiva ética y respetuosa. Vivimos en un país en el que una mujer muere a manos de un hombre cada 35 horas. Y aún así, a muchas de ellas se las vuelve a violentar a la hora de la exposición mediática. De hecho, según datos del Observatorio de la Discriminación en Radio y TV del ENACOM, se conoce que el 48% de esos registros en los medios abiertos han sido discriminatorios y sin perspectiva de género y diversidad. Sin desvalorizar los avances actuales en materia de género, a la hora de informar se sigue tendiendo a priorizar el impacto visual y emocional, espectacularizando la vivencia de las víctimas y sus familias. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se hace un abordaje completo e íntegro de un fenómeno tan crudo sin caer en la crueldad y el amarillismo? Veámoslo con un caso local. Estamos acá en Tribunales 2, ubicados en Fructuoso Rivera al 720, en el último día del juicio por el caso de Anaí Bulnes. En este momento están dando los alegatos finales el fiscal Fernando Palma, luego seguirán los querellantes y por último el abogado defensor. Recordemos que se trata del caso de la docente cordobesa que fue asesinada en la madrugada del 5 de diciembre en circunstancias que todavía no terminan por esclarecerse. Los medios lo cuentan a la historia para tener espectadores, o sea, por el rating. Entonces cuentan una historia y muchos de manera amarillista o morbosa. Tuvimos hace poco el caso de Anaí Bulnes. La manera en que se lo transmite, se le cuenta la historia, realmente es bastante peligroso, que de alguna manera puede fomentar estas conductas en algún lado. En el caso de Anaí Bulnes surgieron detalles de la causa que no necesariamente surgió de las partes. Se entraba en la persona de Anaí en vez de en la causa en sí, en buscarla. ¿Qué hacía Anaí? ¿De qué trabajaba? ¿Por qué estaba ahí? No se puede negar que las representaciones que proponen los medios tienen implicancia en la vida real. Y a su vez, lo que sucede en el plano material en una sociedad determinada afecta y nutre la forma en que la TV, las redes o los medios gráficos tratan las noticias más sensibles. El cierre, por ejemplo, de organismos como el INADI, que de alguna forma arbitraban la convivencia y el respeto entre la gente, se puede ver reflejado en la violencia que comenzó a reproducirse en la sociedad y habilitarse desde el Estado, ¿sí? Eso se tradujo también en el tratamiento mediático. Se habilitaron categorías que antes jamás hubiesen vuelto a ser utilizadas, como por ejemplo, ustedes sabrán, en el caso del femicidio de Catalina Gutiérrez, se comenzó a hablar de categorías como si fuese un crimen pasional. Comenzaron a reproducir discursos como el amor de mi vida, que el femicida la había matado porque era el amor de su vida. Estudiaba en el mismo curso que Catalina y el novio de Catalina. En principio encuadraría en un tema del llamado crimen pasional. Sí. En principio, porque según algunos testimonios importantes de la causa, en su confesión habría admitido no una relación con ella, sino enamorado, un enamoramiento. Sí. A pesar de esto, no podemos dejar de mencionar el lugar de los medios en cuanto a la visibilidad y el llamado a la acción que ejercen sobre las audiencias con respecto a un caso que moviliza e indigna. Otra mirada que, por ejemplo, yo agregaría con respecto a los medios es que la mayoría de los femicidios se presentan como datos aislados. Por eso yo considero que en nuestro caso tuvimos mucha suerte. ¿Por qué? Porque se buscó como viralizar datos de contexto, antecedentes, episodios previos al desenlace que profundizaban en las causas de los sucesos, y eso llevó a que haya, digamos, como un desenlace constante, una presión social y por ende que no quedara como algo sin resolver. Para mí fue primordial el rol que cumplieron los medios locales, que fueron los primeros en cubrir el caso, entonces han estado en absolutamente todos los detalles y su cobertura ayudó a que llegara a difundirse con mayor facilidad. Este testimonio nos da la pauta del impacto positivo que puede generar un tratamiento responsable en quienes más se ven afectados por estos crímenes. Un comunicador debe estar a la altura de la situación que lo demanda, con los criterios y herramientas necesarias para suplir las carencias de una sociedad desigual. No es un asesinato, estamos hablando de un asesinato
razones de género, por causas que se conocen y que no se dicen. O sea, si uno no habla con la precisión terminológica, y es una responsabilidad del comunicador, la precisión terminológica que debe tener ante cada circunstancia, y no solo digo la precisión terminológica, también digo si no hay un criterio de edición vinculado a qué video vos pasás, a quiénes son las fuentes que vos consultás, a cómo titulás, a cómo subtitulás, a cómo, en qué imagen de portada vos le vas a poner a esa nota. Es bien sabido que el proceso de trabajo que se da en los distintos medios no es el mismo si detrás del abordaje en cuestión hay una motivación económica y una cierta línea ideológica a la cual los periodistas deben apegarse. Hoy se trabaja vendiendo la noticia. En nuestra época, cuando éramos profesionales de la noticia y éramos serios con la noticia, tratábamos de abordar noticias que pudieran cambiarle la vida a la gente. Hoy no existe investigación, hoy no existe noticia seria, hoy la noticia se vende. Y el que vendemos está de alguna manera condicionado al impacto que puede generar en la gente. Entonces, ya no es buscar las causas de por qué una mujer terminó asesinada por un hombre, sino es de forma amarillista mostrar una situación ya concluida de una noticia que vende. Entonces nos preguntamos, ¿existen excepciones en cuanto al tratamiento cuando se trata de un hecho de trascendencia pública? Y yo creo que es muy, pero muy importante destacar la tarea que se viene haciendo desde los medios autogestivos en esta batalla por seguir incorporando la perspectiva de género. Prácticamente no ha habido un medio autogestivo en Córdoba que haya llevado las fotos de Fabiola Yáñez golpeada. Todo el espacio está formado con la ley Micaela y eso nos ha dado ciertos tips o ítems a la hora de cubrir estas temáticas. Nos alejamos de todo lo que es la morosidad, de los detalles del hecho de violencia, eso no recaemos en eso. En vez de usar el término víctima, se puede recurrir a usar el término denunciante, que es ponerle en un rol más activo. Bueno, yo creo que el periodismo tiene un rol fundamental a la hora de comunicar lo que es los hechos de violencia con perspectiva de género, porque si no, lo que se genera en muchos casos es un poco lo que pasa esto. La víctima queda expuesta, queda vulnerable, sus derechos, su privacidad, su intimidad. No cabe duda de que los medios de comunicación alternativos son pioneros en este nuevo periodismo que implementa la perspectiva de género. Sin embargo, no podemos abandonar la batalla que debe librarse en el interior de las redacciones de los medios hegemónicos, quienes tienen la capacidad de llegar masivamente a las audiencias e impregnar el imaginario social. Necesitamos un periodismo que cumpla un servicio, que no se detenga únicamente en lo rentable y el espectáculo. Al final del día, es imperativo demandar un periodismo que vaya más allá del morbo.